El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Llegamos al programa 437 de Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a que se queden durante la siguiente hora en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Nuestro agradecimiento también para todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen esta transmisión. Nos ponemos, como de costumbre, a sus órdenes y para ello le ofrecemos nuestras redes sociales, Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter, igual que nuestro número directo de WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe y acompáñenos. El tema central de nuestro programa de hoy, las 5 enfermedades que no podemos perder de vista en tiempos de COVID-19, como son de tipo crónico degenerativas, diabetes, hipertensión, del corazón, obesidad y sobrepeso, así como el cáncer. En países de la región de Europa, la Organización Mundial de la Salud advierte que 1 de cada 3 niños en edades de 6 a 9 años padecen sobrepeso u obesidad. El riesgo de tener COVID-19 es alto, señalan los especialistas. Advierten de mayor riesgo en quienes tienen índice de masa corporal al dar positivo en la prueba de SARS-CoV-2. Una investigación del Departamento de Salud y Ciencias del Ejercicio en la Universidad de Appalachian en Estados Unidos revela posibles impactos de la salud a largo plazo del COVID-19 en adultos jóvenes que no fueron hospitalizados. Y además, la Organización Mundial de la Salud advierte que la variante de COVID que ha causado la explosión de contagios en la India está presente ya en 44 países. Parte de los temas que estaremos desglosando durante los siguientes minutos. Acompáñenos, pues entramos en materia. 35% de niños diagnosticados con sobrepeso u obesidad han desarrollado la enfermedad. El 34% de la población infantil entre 8 y 16 años tiene sobrepeso u obesidad en Europa. Los niños y adolescentes europeos son cada vez más gordos, en particular en los países del sur, mientras que en América Latina, la cantidad de niños con problemas de peso son alarmantes. Se estima que más del 40% sufren de obesidad y 20% tienen sobrepeso. Esta es considerada la pandemia del siglo. Incluso, los especialistas han ido más allá. La esperanza de vida de la próxima generación será menor que la actual, debido en gran parte al sobrepeso y la obesidad y las enfermedades que conlleva. En el año 2000, ya lo había advertido la Organización Mundial de la Salud, las tasas de obesidad y sobrepeso se han triplicado.
El tejido adiposo de las personas con sobrepeso aumenta la cantidad de adipoquinas y citoquinas inflamatorias liberadas, sustancias que están implicadas en muchas de las manifestaciones clínicas de esta patología, como la diabetes, hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular. Si esta situación comienza en edades tempranas de la infancia, las complicaciones asociadas a la obesidad también se manifestarán antes, incluso de la vida adulta. Y van más allá. Se han detectado que están surgiendo perturbaciones en el hígado desde la edad infantil. El 35% de los niños diagnosticados con sobrepeso u obesidad han desarrollado la enfermedad. En esos niños se quintuplica la posibilidad de desarrollar una diabetes. Se multiplica también el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. De seguir con esta tendencia, cada vez más se sumarán pacientes cada vez más jóvenes y ahora con la COVID se suma una causa más de complicaciones de estas enfermedades, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora con Pablo Gómez, corresponsal de EFE en Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 se acercan a los 159 millones en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, y el total de fallecidos a nivel global ya sobrepasa los 3,3 millones. Tanto los positivos como las muertes se han estabilizado en las últimas semanas, pero a un nivel inaceptablemente alto, como calificó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a comienzos de semana, y es que los casos están oscilando entre los 5,5 millones y los 6 millones cada semana y los fallecimientos en torno a los 90.000 semanales. La OMS teme que muchos gobiernos estén levantando demasiado rápido las restricciones, alentados por un sentimiento de que lo peor de la ola más reciente de la pandemia ha pasado y por una buena progresión de la campaña de vacunación. La nota positiva es que la tendencia diaria a nivel global sí está empezando en las últimas jornadas a ofrecer cierto descenso en las cifras. Por regiones, América va camino de los 64 millones de casos positivos y más de 1,5 millones de muertes. Le sigue Europa con 53 millones de contagios y más de 1,1 millones de fallecidos, y ambas con una tendencia descendente, al contrario de lo que sucede con el sudeste asiático, que es la única región con una curva semanal al alza y que ronda los 26,3 millones de positivos con un ritmo diario por encima de los 300.000 y sobrepasa las 317.000 muertes, con más de 4.000 en la última jornada, casi doblando a América y a Europa en este apartado. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos con unos 32,4 millones de casos, la India ya prácticamente en 23 millones, Brasil cerca de 15,2 y del resto solo 2 países superan los 5 millones, ligeramente lo hace Turquía y Francia, que se sitúa en unos 5,7 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos oscila alrededor de los 576.500, Brasil ya está por encima de los 422.000, la India ronda los 250.000 y México va a continuación acercándose a los 219.000. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advierte que la variante de COVID que ha causado la explosión de contagios en India está presente ya en 44 países. La máxima autoridad mundial en materia de salud aseguró que la variante B1617 de COVID, que se encontró por primera vez en India en octubre, se ha detectado en secuencias incorporadas a la base de datos GISAID, Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Fuera de India, ha sido en Reino Unido, donde se ha encontrado el mayor número de casos de la variante B1617. La OMS calificó esta semana dicha variante de preocupante. Es una de las razones, aunque no la única, que explica la explosión de casos en India, actualmente el peor foco de la epidemia en el mundo. Se suma así a la lista de otras 3 variantes aparecidas en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, que son consideradas más peligrosas que la versión original del coronavirus, porque son más contagiosas, letales o resistentes a algunas vacunas. En lo que respecta a la variante india, se ha sumado a la lista porque es más contagiosa. Entre los países que ya confirmaron casos de la variante india de COVID se encuentran la propia India, México, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, China,
Rusia, Singapur, Alemania, Corea del Sur, Bélgica, Malasia, Irlanda, Australia, Grecia y Suiza. Y mientras tanto, España vacunará a los menores de 60 años también con Janssen. La propuesta, realizada por la ponencia de vacunas, fue aprobada por la Comisión de Salud Pública. De acuerdo con información de medios de ese país, los grupos que recibirán esta vacuna monodosis son la franja de 50 a 59 años de edad y las personas mayores de 18 años de colectivos vulnerables. También se usará para completar la vacuna del colectivo de 60 a 69 años, que por ahora está recibiendo AstraZeneca. Quedan fuera los menores de 60 que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca y han visto retrasada la segunda dosis a las 16 semanas, a la espera de que la comisión decida qué dosis inoculares, si una segunda de AstraZeneca o una vacuna de ARNM, Pfizer o Moderna. Precisamente para valorar la segunda dosis de Pfizer se puso en marcha el estudio Convivax, cuyos primeros resultados podrían llegar en 1 o 2 semanas. El otro grupo para el que se contempla la vacuna de Janssen, aunque se aprobará en la reunión de la comisión de la próxima semana, es para los mayores de 18 años, pertenecientes a colectivos vulnerables, bien sea desde un punto de vista social, económico o laboral. Y también en España finaliza el estado de alarma. Imágenes como esta de una multitud en la Puerta del Sol de Madrid han marcado esta pasada medianoche el fin del estado de alarma en España. Miles de jóvenes bebiendo alcohol, sin distancia social y en muchos casos sin mascarilla, han salido a las calles del centro de la capital para celebrar el fin de las restricciones. Entre ellas el fin de los cierres perimetrales o el toque de queda nocturno. Hay que ser libres, ya valió de tanta prohibición. Si así ha sido el primer día, los demás días pues seguramente habrá más. Que se acabe el estado de alarma, pero que siga un poquito la gente, ¿no? Teniendo conciencia, porque si no... Que haya civismo público. Las imágenes se han repetido en otras ciudades del país. Así lucía anoche la plaza de Salamanca, convertida en un macrobotellón. En Sevilla, la policía local también se ha topado con gente bebiendo en la vía pública y con fiestas no autorizadas. En el centro de Barcelona, una multitud se ha dado cita en los alrededores del Arco de Triunfo, también sin distancia social y muchos sin mascarilla. Muy distinta a la estampa de San Sebastián, donde solo unos pocos se han animado a salir por las calles semidesiertas. Que llevamos mucho tiempo encerrados y la juventud necesitaba ya un poco de descanso, porque es una presión mental muy fuerte. La verdad hemos ido hasta nerviosos, pero sí, bastante a gusto y bastante contentos, que lo que más nos gusta es la noche, y a la noche hay menos gente, con lo cual yo creo que igual hasta mejor. Con el fin del estado de alarma, son las comunidades autónomas las que deben establecer ahora sus propias restricciones para controlar la evolución de la pandemia. Los datos a la baja de los últimos días alientan al optimismo. Sin embargo, el país todavía contiene el aliento, a espera de ver qué impacto tendrá el nuevo escenario de alivio de restricciones o este tipo de comportamientos. Las personas con inmunosuprimidos y con enfermedades crónicas son de mayor riesgo de infección por COVID-19. La Coordinadora Nacional de Artritis realizó una encuesta para conocer cómo la pandemia ha afectado a las personas con artritis y otras enfermedades reumáticas. El 53.2% de las personas encuestadas indican que la inactividad por el confinamiento les provoca más dolor, mientras que el 38.5% asegura que los sentimientos y pensamientos negativos no les permiten descansar, lo que empeora los efectos de su enfermedad. En esta encuesta se detectó también que el 76.2% indicó que el grado de riesgo de contagio es el tema que más dudas y preocupación les genera, mientras que casi el 50% considera que le gustaría disponer de más información sobre las medidas de prevención específicas en relación con su enfermedad. A pesar de que desde el principio se ha dicho que los adultos mayores, los inmunosuprimidos y con enfermedades crónicas podrían ser los de mayor riesgo de infección por la COVID, no existe hasta el momento evidencia científica que incluyan dentro del grupo de riesgo a los pacientes con enfermedades reumáticas.
Por esta razón, el Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes Sistemáticas de la Sociedad Española de Medicina Interna orienta a los pacientes con enfermedades reumáticas que bajo ningún concepto, ya sea por alarma o por miedo, abandonen su tratamiento, el tratamiento inmunosupresor y con fármacos biológicos, informó Rocío López Fonseca. Permítanos un par de minutos, regresaremos con más información. Agradecemos se mantenga con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia, y le invitamos a lo siguiente. Hay que poner atención a lo que advierte un especialista respecto a aquellos grupos que hay que tomar muy en cuenta en el marco de esta pandemia. A los grupos que no hay que perder de vista por tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19 es a las personas adultas mayores, pacientes hipertensos, personas con cáncer, fumadores crónicos, gente que cocina con leña, trabajadores que tienen contacto con el humo, embarazadas y quienes padecen enfermedades mentales, explicó el especialista en pediatría Carlos Mesa López. El médico explicó que al inicio de este 2021 el Ministerio de Sanidad en España, junto con un estudio en China y otros países como Alemania, actualizaron la lista de los grupos de mayor riesgo en la pandemia. Estos grupos son las personas de mayor edad, no solamente la hipertensión, sino aquellas personas con el antecedente de enfermedades cardiovasculares, las personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que estas la mayor parte son los fumadores crónicos, pero también en nuestro medio, en nuestra población, en los pueblos, donde la gente todavía cocina con leña o de acuerdo a su actividad laboral, también se dedican respiran mucho humo. Luego de más de un año, la pandemia nos ha llevado a muchos problemas sociales, mentales. Aumentó el número de niños con maltrato, los adolescentes presentan problemas como el síndrome del intestino irritable y la violencia se incrementó en las familias. Además, personas que ya tenían un problema emocional, psiquiátrico o psicológico, caen en una situación complicada. Personas que ya tenían algún problema emocional o algún problema psiquiátrico o psicológico previo, caen en una situación emocional complicada y esto hace que se esté relacionando con mayor número de pacientes, esos pacientes con COVID como que se complican más. De repente hemos tenido esa relación pues entre enfermedades mentales y mayor número de pacientes con COVID. Por otra parte, explicó que se ha demostrado que el riesgo de las embarazadas es hasta de 3 veces más de entrar en una terapia intensiva. Algunos casos están asociados a otras comorbilidades como un mayor índice de masa corporal o por tener el antecedente de hipertensión o diabetes. En la lista de los grupos de mayor riesgo, ahora las embarazadas están en el 7º lugar, informó Elizabeth Ortiz. En medio de una situación complicada por otro tipo de factores, vamos en este momento a Israel. Vamos a este reporte que nos ofrece Joan Mas. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Israel, con más de la mitad de su población completamente inmunizada, sigue dejando atrás el coronavirus gracias a su rápida campaña de vacunación. La efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con la que se inoculó a más de 5 millones de israelíes, bajó en gran medida el número de contagios, fallecidos y hospitalizados por COVID-19. A estas alturas, Israel solo registra decenas de infecciones nuevas a diario, una cifra muy baja que contrasta con la alta morbilidad que aún había hace pocos meses. A su vez, los enfermos actuales con el virus son menos de 1000 y los ingresados en hospitales no superan el centenar.
Todo ello ha hecho que en las calles del país se haya vuelto casi a la absoluta normalidad. No hay grandes restricciones, los ciudadanos ya no están obligados a llevar mascarillas en espacio abierto y los encuentros o eventos sociales transcurren con una cotidianidad que recuerda a los tiempos previos a la pandemia. Según un reciente estudio basado en datos de Israel, la vacuna de Pfizer se ha mostrado efectiva en un 96,7% en la prevención de muertes por coronavirus. Tiene una efectividad de más del 97% para evitar contagios graves y de más del 95% para prevenir la infección. Con todo, pese al optimismo reinante, Israel es cauteloso ante las nuevas mutaciones procedentes del exterior. Desde el inicio de la pandemia mantiene las fronteras cerradas a personas extranjeras con visado de turismo y tiene previsto comenzar a permitir la entrada de grupos de turistas vacunados a partir del 23 de mayo. A su vez, ante el temor a nuevas variantes que podrían ser resistentes a la vacuna, el país vetó a principios de mayo que sus ciudadanos viajen a varios lugares, entre ellos India, Sudáfrica, Brasil o el mismo México. Asimismo, todos los israelíes que regresen de estos países deben ponerse inmediatamente en cuarentena. Reportó desde Israel Joan Mas para el programa Coronavirus, la pandemia. Y México, mientras tanto, abre la vacunación para mujeres embarazadas por considerárseles como un grupo de alto riesgo. Ahora las embarazadas son un grupo prioritario para recibir la vacuna anticovid en México. A partir de este martes inició el registro para recibir la inmunización en la página vacunacovid.gov.mx. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura, advirtió los riesgos de contraer COVID. La justificación principal es que este grupo, las mujeres embarazadas, existe mucha evidencia, tanto internacional como con los datos que tenemos en México, de que la infección por el virus SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad COVID es más grave, se hospitalizan más y también hay mayor riesgo de muertes. De la semana 9 en adelante pueden recibir su vacunación. Se ha decidido incluir ya de una vez a todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad, serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la 9ª semana del embarazo. De la semana 9 en adelante pueden recibir su vacunación, pueden recibir cualquier tipo de vacuna, también eso es muy importante. En América Latina, Chile se convirtió en uno de los primeros países en proteger con la vacuna a este grupo, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, y se ha continuado inclusive hablando acerca de cómo se llevará a cabo todo este proceso, por lo pronto con la invitación a las mujeres embarazadas a que se registren en la plataforma para la vacunación. Comentábamos el tema principal de hoy, las 5 enfermedades que no podemos perder de vista en tiempos de COVID-19. Hoy al teléfono el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro infectólogo de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal, José Ángel? Buen día, qué gusto saludarte. Muchos saludos de igual manera a nuestra amable audiencia. Igualmente, doctor. Bueno, ¿cuáles son estos 5 padecimientos que por ningún motivo podemos perder de vista, pese a que nos encontramos aún en medio de esta pandemia? Pues mira, José Ángel, prácticamente todos los estudios en el mundo que han analizado los grupos a quienes de manera más intensa les puede afectar COVID-19 por la gravedad con que se puede presentar o también por el riesgo de muerte que puede ocurrir, son los siguientes. En primera instancia, las personas adultos mayores de 60 años de edad. En segundo lugar, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiológicas como insuficiencia coronaria, es decir, quienes han tenido el antecedente de lo que comúnmente se conoce como angina de pecho o quienes han tenido el antecedente de un infarto agudo del miocardio. También las personas que han tenido el antecedente de algún evento cerebrovascular. Todo eso se engloba dentro de lo que conocemos como enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es
el segundo grupo importante de alta vulnerabilidad después de los adultos mayores. En tercer lugar se encuentra la diabetes mellitus, una enfermedad altamente prevalente en México, por ejemplo, en América Latina. De hecho, para el caso de México, tenemos alrededor del 12% de la población adulta con diabetes mellitus. El cuarto grupo que no hay que perder de vista jamás son las personas que tienen alguna enfermedad pulmonar preexistente. Por ejemplo, quienes sufren asma, quienes tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la modalidad de bronquitis crónica, enfisema, por ejemplo. Y otro de los grupos que no hay que perder de vista también son precisamente las mujeres embarazadas, porque la mayor parte de casuísticas han señalado que cuando existe embarazo, la enfermedad se puede comportar con mayor gravedad, como lo escuchábamos hace algunos momentos, y que precisamente da pauta a que ya se incluya la mujer embarazada en los grupos susceptibles de ser vacunados. Esos grupos nunca hay que perderlos de vista, José Ángel. Hay otros más de los que podemos estar hablando a lo largo del programa con todo gusto. Y particularmente estas enfermedades crónico-degenerativas, doctor, bueno, con alta prevalencia en toda América Latina, no se diga el caso particular de México, donde las hemos visto en incremento constante, principalmente relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, y además padecimientos que inclusive antes de la pandemia, pues recibían una atención un tanto deficiente, doctor. No sé si coincida con el concepto de un servidor. Completamente de acuerdo, José Ángel. Mira, de hecho, tú lo has dicho, una serie de enfermedades, con alta prevalencia en países de América Latina. Te doy algunas cifras que seguramente nos ayudarán a dimensionar la gravedad de estas enfermedades crónicas degenerativas, también conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles. Y para el caso de diabetes, ya lo decíamos, 12% de la población adulta en México tiene diabetes mellitus. Para el caso de enfermedad cardiovascular, específicamente hipertensión arterial, el 35% de la población adulta en el mundo tiene hipertensión arterial. En el caso de obesidad, que es indudablemente otro de los grupos de alta vulnerabilidad, se estima para el caso de México que aproximadamente el 50% de la población tiene sobrepeso y el 35% tiene obesidad. De este 35%, aproximadamente 40%, fraccionando este último 35%, el 40% tiene obesidad mórbida, y se ha encontrado que los pacientes con este tipo de obesidad pueden tener mayor probabilidad de tener un COVID tan grave que los lleve a terapia intensiva y alta probabilidad de fallecer. Y en el caso de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, se estima que aproximadamente el 5% de la población adulta tiene este tipo de padecimientos. Pero peor aún, José Ángel, porque existe también la estimación de que aproximadamente el 10% de la población adulta tiene múltiples de estas enfermedades crónico-degenerativas, y cuando se es adulto mayor de 65 años, la estimación es que el 50% de este grupo de edad tiene múltiples enfermedades preexistentes o coexistentes, insisto, como las que acabamos de señalar. Doctor, la pregunta que me parece debemos dejar en el aire para, por favor, nos la responda después de la pausa es, quienes tienen estos padecimientos que hasta el momento hemos comentado, ¿son candidatos
a la vacuna o en qué casos se tendría que llevar a cabo algún análisis mayor para ver si se les puede o no aplicar el biológico? Si nos lo permite, doctor, después de la pausa, ¿abundamos? Por supuesto que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Continuamos enseguida, usted no se vaya. La prevención de la obesidad infantil, una prioridad de la OMS en Europa. En algunos países de la región de Europa de la OMS, 1 de cada 3 niños en edades de 6 a 9 años padece sobrepeso u obesidad. Los países mediterráneos tienen las tasas más altas, pero la situación está empezando a mejorar. El sobrepeso y la obesidad se estabilizaron o disminuyeron en alguno de los 13 países europeos donde fue posible examinar tendencias a largo plazo. Grecia, Italia, Portugal y España, que tienen las tasas más altas, así como Eslovenia, mostraron una tendencia decreciente tanto para el sobrepeso como para la obesidad. La reducción del sobrepeso osciló entre 4 y 12 puntos porcentuales para niños y entre 3 y 7% para niñas. Por tanto, las estrategias de prevención de la obesidad infantil deben seguir siendo una prioridad durante la pandemia. El COVID-19 podría amplificar una de las tendencias más preocupantes en Europa de la OMS, que es la obesidad infantil, dijo Hans Klug, director del organismo internacional de la región. El sobrepeso o la obesidad están asociados directamente con enfermedades no transmisibles, potencialmente mortales como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer. Lo que se debe hacer es implementar políticas científicas basadas en datos que pueden ayudar a reducir esta obesidad infantil, al mismo tiempo que se promuevan las dietas más saludables y la actividad física, informó Elizabeth Ortiz. Más allá de la COVID, la importancia de evitar la obesidad en cualquier grupo de edad, pero en este caso particular se hacía referencia a lo que ocurre entre niñas, niños y también adolescentes, por supuesto. Advierten sobre afectaciones a la salud del corazón a largo plazo. Revela nuevo estudio realizado por investigadores del Departamento de Salud y Ciencias del Ejercicio en la Universidad de Appalachian, en Estados Unidos, que destaca los posibles impactos en la salud a largo plazo del COVID-19 en adultos jóvenes relativamente sanos que no fueron hospitalizados y que presentaron síntomas leves debido al virus. Se encontró una mayor rigidez de las arterias en adultos jóvenes, lo que puede afectar la salud del corazón a largo plazo y también puede ser importante para otras poblaciones que pueden haber tenido casos graves del virus. Esto significa que los adultos jóvenes y sanos con síntomas leves de COVID-19 pueden aumentar su riesgo de complicaciones cardiovasculares que pueden continuar durante algún tiempo después de la infección por COVID-19 y presentar ciertas complicaciones en su edad adulta. Estos resultados se han publicado en una revista especializada en donde se demostró que hay cambios en la función de los vasos sanguíneos entre adultos jóvenes entre la tercera y cuarta semana después de haber sido infectados por SARS-CoV-2. Especialistas recordaron que las cardiopatías y afecciones cardiovasculares son eventos de mal pronóstico en pacientes con COVID, sobre todo en quienes desarrollan su forma severa. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden desarrollar la enfermedad mucho más severa y tener mayor mortalidad. De ahí la importancia de prevenir la enfermedad a través de la distancia social, mascarilla y sobre todo la vacuna, por lo que deberían de ser considerados personas de riesgo y ser vacunados también a la par de los adultos mayores, sin tener en cuenta la edad de estos pacientes cardíacos, coinciden especialistas. Informó Rocío López Fonseca. Desde iniciada esta pandemia, se hablaba justamente de cómo este virus del SARS-CoV-2 atacaba también aquellos órganos que ya de por sí se veían debilitados por alguna otra afección. De ahí lo que se advierte de los problemas posteriores para la salud del corazón, tal como nos lo describía hace unos instantes Rocío López Fonseca. Nosotros regresamos con usted, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Y a propósito de esto que nos compartía Rocío López Fonseca, razón de más para mantener las precauciones
para aquellas personas que tienen algún problema cardíaco, así como los otros padecimientos de los cuales nos venía usted describiendo, doctor. Sí, José Ángel, fíjate que esta nota de Rocío y la previa de Elizabeth son muy importantes por lo que estamos platicando hoy en el programa. También en el caso de los niños, que aunque en general consideramos que los niños tienen evoluciones leves de la enfermedad y solamente 1 de cada 1000 se estima pueden tener necesidad de hospitalización por la gravedad de la enfermedad. También en el caso de los niños tenemos que hablar de factores de riesgo para gravedad por COVID-19 y uno de esos factores de riesgo es precisamente la obesidad. Y la nota de Elizabeth Ortiz, que nos habla de que para el caso de algunos países europeos, 1 de cada 3 niños, está estimando la Organización Mundial de la Salud, tienen sobrepeso u obesidad. Me parece que debe llevarnos a esa justa reflexión porque la obesidad en el caso de América Latina es todavía más un grave problema de salud pública en la población infantil. Para el caso de México, de hecho, existen estimaciones que señalan que más del 40% de los niños pueden tener sobrepeso y obesidad, y México se ha considerado como uno de los países con mayor obesidad infantil. Entonces, creo que esta información que nos dio Elizabeth es muy, muy importante con respecto a la vulnerabilidad por COVID-19 en la población infantil. Claro que también hay otros factores de riesgo en la población infantil para tener COVID grave, como el caso de enfermedades cardiológicas, particularmente congénitas, que también pueden generar un COVID grave en este grupo de edad. Y en el caso de la publicación a la que nos hizo referencia Rocío López Fonseca, es una publicación que aparece en Cardiovascular Research recientemente y que nos habla precisamente de esa complicación que pueden tener incluso adultos jóvenes a mediano y largo plazo cuando tuvieron un COVID incluso moderado, no necesariamente grave, porque este virus genera mucha inflamación en los vasos sanguíneos. Este virus se une a un receptor de las células que se encuentran en la parte más interna de los vasos sanguíneos, conocido como endotelio vascular. Y esta inflamación parece que persiste durante periodos prolongados de tiempo y por ese motivo se puede generar esta alteración de las arterias que puede llevar a largo plazo a hipertensión arterial o puede llevar a largo plazo a otro tipo de enfermedades cardiovasculares. De tal suerte que es fundamental que quien haya sufrido de un episodio de COVID siempre deberá tener un seguimiento muy puntual por parte de sus médicos tratantes. Doctor, dejábamos con antelación la pregunta en el aire. Quienes padecen enfermedades crónicas degenerativas, quienes tienen cáncer, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, ¿son también candidatos a la vacuna? Yo diría que no solamente son candidatos, deben vacunarse. Diría que precisamente estos son los grupos en los que particularmente la vacuna ofrece un mayor beneficio. Lo ofrece a la población general, ahora ya también a las mujeres con embarazo. También los niños muy pronto van a ser incorporados a los esquemas de vacunación generales contra COVID-19. Pero estos grupos de los que acabamos de hablar son los que particularmente deben protegerse contra la COVID por la gravedad que se puede presentar ante un episodio de esta naturaleza. Y José Ángel, me parece que es oportuno recordarle a la población que en estricto sentido, en la actualidad, las únicas contraindicaciones absolutas para la vacunación contra COVID-19 son, número 1, el estar cursando con un episodio de COVID activo,
o el haber tenido COVID-19 de forma muy reciente, digamos a menos de 15 días de distancia. Y la otra gran contraindicación o contraindicación absoluta es el haber tenido el antecedente de una alergia grave que haya puesto en peligro la vida, particularmente cuando se trata de una alergia a componentes que pueda tener alguna de las vacunas contra COVID-19. Fuera de esas contraindicaciones, al contrario, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, obesidad, etcétera, mayores de 60 años, todos deben vacunarse. Entonces, partiendo de ello, tal vez se les debería ya considerar como prioridad, inclusive por encima de cómo se ha venido manejando la vacunación en algunos países a partir de los grupos de edad. Claro, José Ángel, has dicho algo que me parece muy digno de reflexión. España hace algunos días decretó ya la vacunación más que por grupos de edad, aunque van a seguir con la estrategia de los grupos de edad, pero están dando prioridad a los grupos de alta vulnerabilidad independientemente de la edad, como los que acabamos de hablar. Una persona con obesidad mórbida, si es muy joven, por grupo de edad no le correspondería todavía la vacuna. Bueno, pues ellos sí están vacunando con esa anticipación, precisamente conociendo la gravedad con que se puede presentar un episodio de COVID. Entonces, sí debería de ser una de las estrategias, parte de las estrategias, el dar prioridad a los grupos altamente vulnerables contra la COVID. Doctor, debemos ir a una pausa. Continuamos enseguida, si nos lo permite. Por supuesto, José Ángel, con todo gusto. Muchas gracias a usted que nos acompaña. También el agradecimiento y le recordamos que puede mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Canal 44 TV en Facebook y Twitter. Regresamos. Le invitamos a que continúe con nosotros y a que nos incluya entre sus contactos de WhatsApp. Recuerde que puede hacer contacto permanente a través del 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Seguimos platicando acerca del riesgo de COVID-19 en pacientes con enfermedades como la obesidad y el sobrepeso. Vamos con Rocío López Fonseca. Confirmado. Una nueva investigación presentada en el Congreso Europeo sobre obesidad ratifica una asociación entre el aumento del índice de masa corporal y el riesgo de dar positivo en la prueba del SARS-CoV-2. Esto es, tener sobrepeso incrementa el riesgo de contraer el virus y desarrollar la COVID-19. El estudio confirma que los factores relacionados con la obesidad, incluidos los cambios en los sistemas inmunitarios innato y adaptativo provocados por el exceso de peso, están asociados con un mayor riesgo de contraer diversas enfermedades virales. Esta asociación entre el índice de masa corporal y el riesgo de infección viral indica que también puede existir una relación similar entre el IMC de un individuo y su riesgo de contraer SARS-CoV-2. En concreto, este estudio tuvo como objetivo evaluar la relación entre el IMC y la probabilidad de contagiarse por este nuevo coronavirus. Así, el equipo analizó los detalles de los pacientes a los que se les había hecho la prueba del virus durante un periodo de 9 meses y recopiló datos sobre la masa corporal, la edad, el sexo y la presencia de comorbilidades, incluida la insuficiencia cardíaca, congestiva, la diabetes mellitus, la hipertensión, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y enfermedad renal crónica. Aunque la investigación no analizó la mortalidad o los resultados de COVID-19, solo el riesgo de dar positivo.
Los autores encontraron que las probabilidades de dar positivo en la prueba del SARS-CoV-2 eran mucho más altas en pacientes con sobrepeso u obesidad, en comparación con aquellos con una masa corporal normal. Los pacientes clasificados como con sobrepeso tenían un 22% más de probabilidades de dar positivo en la prueba que los de peso normal. La probabilidad de dar positivo en la prueba fue incluso mayor en pacientes con obesidad en comparación con sus contrapartes de peso normal, y esas probabilidades aumentaron con el aumento de la masa corporal, informó Rocío López Fonseca. Y nosotros al teléfono seguimos platicando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nuestro infectólogo de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. Doctor, bueno, lamentablemente desde iniciada esta pandemia, justo aquellos grupos que más han perdido por lo que refiere a atención, lamentablemente han sido quienes tienen estos padecimientos de los cuales hemos venido platicando a lo largo de este espacio durante este día, es decir, quienes tienen cáncer, quienes tienen enfermedades crónicas degenerativas, quienes tienen este otro tipo de padecimientos de por sí ya riesgosos y prioritarios, pues se vieron de alguna manera desplazados por los servicios de salud que tuvieron que transformarse, convertirse para hacer frente a esta pandemia. Nos encontramos ahora con grupos todavía más afectados, doctor. Definitivamente sí, José Ángel. Mira, hay algunos estudios que, por ejemplo, han demostrado que a lo largo de este año y medio en que la pandemia ha llevado a múltiples momentos de confinamiento social, la obesidad se ha incrementado hasta en un 25%, derivado precisamente, entre otros factores, de la disminución de la actividad física por estos confinamientos sociales, pero también algunas enfermedades efectivamente es posible que hayan perdido un suficiente control de parte de los sistemas y servicios de salud, tal como en su momento lo alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, cuando se refería a que precisamente esta reconversión a la que tú haces referencia se había concentrado a la atención de COVID-19 y en múltiples momentos había descuidado enfermedades como diabetes, enfermedades como hipertensión, etcétera. Y bueno, otro de los fenómenos fue que precisamente muchas personas no querían asistir a centros hospitalarios, a centros de salud, a clínicas para el control de estas enfermedades crónicas por temor a contagio de COVID-19. Entonces, definitivamente en algunas enfermedades sí está perfectamente descrito porque se ha estudiado y ha sido motivo de publicaciones científicas. En algunas otras los estudios están en curso, pero efectivamente la reconversión hospitalaria para atender COVID, por otro lado, tuvo la consecuencia colateral de haber disminuido la atención a otras enfermedades crónico-degenerativas, como las que acabamos de comentar, particularmente en adultos mayores. Y también algo que le ha ocurrido a los sistemas de salud es el que, habiendo destinado mucho de los recursos para atención a la salud, a concentrarlos al COVID-19, pues medicamentos, vacunas, etcétera, fueron de menor abasto y en momentos de insuficiente abasto para la atención de otro tipo de enfermedades. Y a lo cual no solamente se suma el tema de que destinaron menores recursos, sino que inclusive hubo, pues sí, desabasto generalizado de insumos para la elaboración de los medicamentos, doctor. Efectivamente, José Ángel, incluso al inicio de la pandemia, el insuficiente abasto hasta de insumos para atender la propia pandemia y para la protección personal de la población y también en algún momento del propio personal de la salud. Recordarás que a inicios de la pandemia, incluso la crisis para conseguir adecuados cubrebocas en la población general, como incluso
los precios de los cubrebocas se dispararon de forma tremenda y lamentablemente porque llevó a precios en ocasiones inaccesibles para que las personas pudieran adquirir este insumo fundamental para la protección, pero también la falta de insumos para la producción de otros medicamentos fue en diversos momentos de esta pandemia algo que caracterizó a ciertas crisis sanitarias colaterales, como antes comentaba. Doctor, para de alguna manera cerrar el tema y llegar así a alguna conclusión a propósito de estas enfermedades que no podemos perder de vista en el marco de la pandemia, ¿qué se debe de hacer o seguir haciendo en torno a estos grupos? Pues esta pandemia todavía no termina. Definitivamente. Número 1, continuar con la vacunación y esperemos que sea más rápida la vacunación a la población en general. Número 2, seguirnos protegiendo porque recordemos que algunas variantes, como el caso de la variante de la India que prevalece en más de 40 países en el mundo en este momento, parecen tener algún nivel de resistencia a la inmunidad que se generó con la vacuna, y esa situación la ha convertido en una cepa ahora de peligro, como lo ha ya señalado la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aún con la vacunación debemos seguirnos protegiendo y protegiendo particularmente a estas personas con enfermedades crónicas. Y tercero, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, etcétera, deberán tener un adecuado control de estas enfermedades, porque en el supuesto escenario de padecer COVID-19, si se encuentran bajo mejor control, tendrán un embate menor del COVID-19 y probablemente mucho menor riesgo de hospitalización, menor riesgo incluso de gravedad y de fallecimiento. Y creo, José Ángel, que no podemos perder de vista también al grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica y los pacientes que tienen el antecedente de un trasplante renal, porque también son considerados, trasplante en general, también son considerados grupos de alto riesgo. Y en México la insuficiencia renal está presente en algún grado, no en el grado extremo, pero sí el 10% de la población mexicana se estima tiene algún grado de insuficiencia renal. Vaya, doctor, pues para tomarlo todo en cuenta, como siempre, agradecidos y hasta mañana, doctor. Me da mucho gusto saludarte, José Ángel, un abrazo a nuestra amable audiencia y por supuesto que sí, hasta mañana de manera personal ahí en el foro de Canal 44. Igualmente, saludos y un abrazo, doctor. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. Así llegamos al final de este espacio. A usted también gracias por su compañía. Nos vemos y escuchamos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.